están, chicos? ¿Qué tal? El día de hoy en geometría tenemos el tema de triángulo. ¿Qué cosa es un triángulo? A ver, ¿se me viene a la idea? Muy bien, perfecto. Esas ideas que tienes tú acerca del triángulo las vamos a plasmar el día de hoy en nuestra clase de Zoom. Mira, recuerda, escucha, ¿qué cosa es un triángulo, profesora? En geometría es el nombre que se le designa a una figura de 3 lados, profesora. Ah, ¿es una figura de 3 lados? Sí, profesora, es una figura de 3 lados. Muy bien, vamos a recordar algo fundamental en lo que relaciona al triángulo. Ya hemos visto que es una figura de 3 lados, profesora. Muy bien, profesora, la suma interna de todo triángulo, que puede ser de cualquier forma, el triángulo, mide 180 grados. Para que te acuerdes siempre, la medida interna, la suma interna de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Profesora, también puedo deducir algo fundamental acerca de esta figura. Ah, muy bien. ¿Qué puedes deducir, profesora? Profesora, primero, ¿tiene 3 vértices? Ah, muy bien. Profesora, tiene 3 lados. 1, 2, 3. Tiene 3 lados. Vamos a ir anotando. Profesora, tiene 3 lados. Tiene 3 lados. Profesora, también puedo deducir que tiene 3 ángulos. Sí, muy bien. 1, 2 y 3. Profesora, tiene 3 ángulos. Muy bien, para no olvidarnos, 3 ángulos. Y profesora, lo fundamental, ¿no? Tiene los 3 vértices. Tiene 3 vértices. Y nunca más me voy a olvidar que la suma interna de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Esta es la manera como vamos a venir trabajando los triángulos. Pero hay otra cosa muy importante. Profesora, tipos de triángulo. ¿Qué tipos de triángulo vamos a trabajar? Profesora, vamos a trabajar de 2 formas. 1, que va a ser por sus lados, y 2, que va a ser por sus ángulos. Muy bien, vamos a trabajar por sus lados. Lados, bien claro lo dice lados. Profesora, el primer triángulo que voy a trabajar por sus lados lo vamos a llamar equilátero. La palabra equilátero proviene de equivalencia, de igualdad. Ah, profesora, ¿y cómo lo voy a determinar? Lo vas a determinar así. Profesora, quiere decir que sus tres lados, ¿cómo son, profesora? Mira acá, sus 3 lados son iguales. Profesora, y al ser sus 3 lados iguales, ¿sus ángulos cómo son? Sus ángulos también son iguales. Profesora, ¿quiere decir que si este ángulo, la medida es 180, este ángulo mide 60 grados? ¿Sí? El ángulo de acá, 60 grados, y el ángulo de acá, 60 grados. Profesora, ¿esto es un ángulo equilátero, un triángulo equilátero? Sí. Tiene lados y tiene ángulos iguales. Perfecto. Profesora, equivalencia, equilátero, viene de equivalencia, de igualdad. Me voy al siguiente. Profesora, viene el triángulo isósceles. Yo te voy a decir que el triángulo isósceles viene de la palabra griega iso, que significa igualdad. Y celes o esqueles, que en un determinado griego, significaba piernas. Piernas iguales. Profesora, las 2 piernas iguales. Quiere decir, profesora, quiere decir que este lado va a ser igual a este lado. Y el tercer lado va a ser diferente. Quiere decir que al tener 2 lados iguales, si por ejemplo, este mide 5, el de acá ¿cuánto mide? 5 también, profesora, porque son iguales. Profesora, al tener 2 lados iguales, ¿también tiene 2 ángulos iguales? También. Perfecto. Muy bien. Ya he definido el triángulo equilátero y el triángulo isósceles. Me voy por el tercer triángulo. Y uno de los triángulos fundamentales es el triángulo escaleno. ¿Cuál es la definición del triángulo escaleno? Él dice, yo soy muy diferente a los demás.
Yo soy muy diferente al isósceles y al equilátero. Yo soy independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que yo voy a valer, mis 3 lados van a ser diferentes. Y mis 3 ángulos también van a ser diferentes. Por ejemplo, si esto es alfa, el de acá es beta y el de acá es teta. Tiene sus 3 lados diferentes y sus 3 ángulos, por lo tanto, son diferentes. Él marca la diferencia. Profesora, equilátero igual, lados iguales, ángulos iguales. Isósceles, 2 lados iguales, un lado diferente. Profesora, el escaleno dice todo lo contrario. Yo soy muy diferente a los demás. Yo tengo mis lados diferentes y por lo tanto mis ángulos diferentes. Muy bien, esa es la definición del triángulo por sus lados. Profesora, ahora viene una definición del triángulo por sus ángulos. Perfecto. Voy a ver, hay 3 tipos fundamentales de triángulo por sus ángulos. Uno, el primero, y el más importante, uno de los que siempre es repetitivo ver en los ejercicios, es el triángulo rectángulo. Profesora, ¿qué es el triángulo rectángulo? Tú observas acá, hay como un pequeño cuadradito. Ese cuadradito me está indicando la posición de un triángulo. Quiere decir que está en posición recta, como tu espalda, ¿no? Recta. Entonces, quiere decir que este ángulo que está acá, profesora, este ángulo que está acá, mide 90 grados. Perfecto, profesora. Eso es el triángulo rectángulo. Profesora, me voy al triángulo acutángulo. Muy bien. El triángulo acutángulo dice, ya pues, si tú eres recto, mira la diferencia. Mis ángulos, escucha, mis ángulos van a ser menores que 90 grados. Profesora, todos los ángulos que tú mides 90, ya, pero mis ángulos, todos los 3 van a ser menores que 90 grados. Muy bien. Se respeta. Profesora, y viene un tercero y dice todo lo contrario de ellos dos, que se llama el obtusángulo. ¿Qué significa un triángulo obtusángulo? Que la medida de sus ángulos, una de las medidas de sus ángulos va a ser mayor a 90 grados. Ah, profesora, ¿es mayor que 90 grados? Sí. Esta es la medida, como te van a venir tus trabajos, que tú tengas que trabajarlos en algunos ejercicios que vamos a poder dar en la clase de Zoom. Cuando te hablan de un triángulo equilátero, de un isósceles, de un escaleno, de un triángulo rectángulo, de un acutángulo o de un obtusángulo. El día de hoy lo vamos a reforzar en nuestra clase de Zoom. Recuerda que yo me quedo en casa y tú aprendes desde casa. Muchas gracias, chicos.